Bueno, pues buenas, otra vez. Vamos a continuar con el capítulo 4 para termo de ingeniería mecánica y capítulo 5 para termo de poeta, donde ahora vamos a estar trabajando con turbinas, ¿verdad? Turbinas. Entonces, las turbinas son estas palabras, este tipo de palabras que todo el mundo las conoce, todo el mundo las ha escuchado en algún momento, pero las han utilizado pues mal a través del tiempo. En el caso de los motores, ¿verdad? Que estamos, típicamente le decimos turbina, pues turbina simplemente es un segmento de un motor completo realmente, no es el motor como tal, es parte de. Por ejemplo, aquí tenemos una turbina de tierra, ¿verdad? De combustible que se utiliza para generar potencia mecánica. ¿Sabe? Como podemos ver, tenemos muchos componentes, como por ejemplo tenemos componentes de compresor, tenemos compresores, ¿verdad? De baja presión, compresor de alta presión, después tenemos una cámara de combustión, después tenemos una turbina, que es esta parte que está aquí, ¿verdad? Tenemos turbinas de alta presión y baja presión, y finalmente tenemos un eje aquí. Este eje se utiliza para generar la potencia mecánica, que finalmente se utilizaría para mover por ejemplo, un generador eléctrico, ¿verdad? Para entonces generar energía eléctrica. Y también tenemos pues gas que sale por acá, caliente con flujo relativamente alto, pero no siempre tiene que ser así. En este caso, turbina que se utiliza para generar potencia mecánica, tenemos muchas etapas de las turbinas para generar más potencia mecánica como tal y poder sacar, ¿verdad?, el trabajo mecánico, que es lo que nos interesa. En lo de los aviones, pues hay veces que se utiliza para sacar más gases de combustión que salen rápidamente con mucha energía y mucha velocidad, y eso es lo que se usa para mover el avión entonces. Eso depende, ¿verdad?, de la aplicación y del diseño. Esto es una foto que yo saqué una vez cuando fui a la planta termoeléctrica de Costa Sur. Me parece que esto es en Guayanilla. Y esto que está aquí es básicamente la turbina de agua. Perdón. Una de ellas, esta es la número 3. Esta es la turbina de agua que se utiliza para generar energía eléctrica. O sea, detrás de esto hay un edificio gigantesco que es lo que se conoce como la caldera. En la caldera tenemos entonces gases de combustión que calientan el agua, la convierten en vapor sobrecalentado, que sería básicamente análogo, ¿verdad?, a los gases de combustión. Entonces, esos gases, en este caso vapor sobrecalentado, tienen mucha energía, y cuando la dirigimos a la turbina, que es lo que está aquí adentro, fíjate realmente que esto es la mitad de la turbina. O sea, esto es gigantesco, esto es súper grande. Para que tengas una idea, la altura de una persona es como hasta por aquí, una persona promedio. Y esto es la mitad de la turbina, la otra mitad está debajo del piso. Este es el piso, debajo del piso está la otra mitad. Entonces, pues pasamos ese vapor sobrecalentado por ahí, y los árabes, ¿verdad?, de la turbina están diseñados para que cuando pase el flujo, pues induzca un movimiento de rotación. Y como esto es tan masivo, pues al empezar a moverse, pues podemos mover un generador bien grande eléctrico, finalmente, que es lo que genera entonces energía eléctrica. Y tenemos más ejemplos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una turbina de helicóptero, o sea que sí, los helicópteros también pueden usar turbinas. En este caso son turbinas para movimiento mecánico, para generar movimiento mecánico, para mover la hélice. Tenemos esto es un ejemplo de un turbo de un carro. Muchas personas no saben esto, ¿verdad? Pero los turbos del carro está compuesto de dos segmentos. Tenemos un segmento, ¿verdad?, que es la turbina, o sea, este lado que está aquí, donde cogemos los gases de combustión que salen todavía con mucha energía, y antes de pasarlos por el catalítico, pues pasarían por aquí, por esta zona que se ve rojita, para entonces mover la turbina. La turbina está conectada entonces a un compresor, que es el famoso caracol, ¿verdad?, de los turbos. Tenemos un compresor que entra aire por aquí y lo comprimimos. Pero ¿para qué hacemos esto? Porque mientras más aire haya en la cámara de combustión, pues más gasolina puede haber. O sea que podemos obtener más potencia por power stroke. O sea, cuando viene la chispa,
pues puede haber más gasolina, ¿verdad? Porque hace falta una razón específica entre combustible y oxígeno para que haya una combustión completa. Y la idea es que podamos entrar más aire a la cámara de combustión por revolución, porque eso se mueve bien rápido, ¿verdad? Y más aire, más gasolina, más potencia. Fíjate que esto solamente se mueve cuando los gases de combustión alcanzan un flujo significativo. Por eso es que los turbos se activan un poquito más alto en los RPMs, ¿verdad?, del motor. Eso es lo que se conoce como el turbo lag. Quizás alguien ha escuchado eso por ahí. Que toma un poquito de tiempo a mover la turbina y finalmente mover el compresor. Mientras más grande la turbina, pues más lag vas a tener, obviamente. Pero una vez se activa, pues entonces pues le empiezas a meter ese flujo de aire extra y puedes tener más potencia. Este es el caso de una microturbina. O sea, esto que está aquí, para que tú veas, para que tengas una idea, el diámetro de la turbina es aproximadamente 100 micrómetros. ¿Sabes? Básicamente el diámetro de una hebra de tu cabello. Esa cosita que está ahí. Esto se diseñó, ¿verdad?, para intentar hacer battery packs para aplicaciones militares, que en vez de usar baterías de litio, por ejemplo, utilizamos combustión, unos sistemas de microcombustión para generar potencia y darle energía a los aparatos eléctricos del soldado, por ejemplo. Nunca funcionó muy bien. Después de un par de millones de dólares que se le invirtieron, ¿verdad?, en el diseño de sus microdevices, porque la combustión en la microescala pues es problemática por el hecho de que tenemos mucha área, superficie en comparación con el volumen, o sea que se disipa mucho calor. Y disiparse mucho calor, pues la combustión pues no tiende a ser tan completa, o simplemente no ocurre. O sea que pues, está aquí, se ve cool. De hecho, en la página de clase tiene esta imagen. Esta es una microturbina de MIT, pero en verdad nunca funciona bien. Sí, pero se ve cool. Anyways, y esto es una foto, es como un rendering, no una foto, de una turbina. Me parece que esta es de Pratt & Whitney, donde esto es un motor típico de un avión, el turbofan, se le conoce como un turbofan, donde tenemos este fan que está aquí al frente, ¿verdad? Que es lo primero que uno ve que da vueltas. Tenemos entonces los compresores de alta presión, de baja presión y alta presión, la cámara de combustión, turbinas de alta presión y baja presión, y tenemos el inyector por acá. Y aquí puedes ver que tenemos un poquito de difusor también. Inyector, dice. Se supone que tenga inicialmente la forma de difusor, pero no se ve muy claro aquí. ¿Qué pasa? Que en estos motores el flujo pasa por dos partes, ¿verdad? Pasa por dentro del motor, ¿verdad? Que es para comprimirlo, tener combustión y generar entonces una potencia mecánica por la turbina. Y tenemos el flujo externo que pasa alrededor de la turbina como tal, el compresor, que está movido por este abanico de aquí adentro. Y de hecho, en estos motores, pues, esa razón de masa que pasa por afuera es mucho más alta que la que pasa por dentro del motor. La que pasa por dentro del motor mayormente utiliza para mover el compresor y también el fan, pero el fan es lo que realmente mueve el avión, porque puede ser hasta un 80%, quizás hasta un poquito más, ¿verdad?, del flujo que pasa por afuera, y es lo que mayormente mueve entonces el avión. Y eso está siendo movido, ¿verdad?, por la turbina. Esto es lo que se conoce como un turbofan, y no es único, no es el único sistema. En la página de la clase, yo tengo unos enlaces de unos videitos, ¿verdad? Déjame ver si ahora y esto es uno de ellos. Entonces interesante que estamos haciendo aquí. How a CFM56-7B turbofan engine works. To make an aircraft move forwards, we need a pushing force or thrust, which we create by making the air accelerate between the front and the back of the engine. This is basically done by the large fan at the front of the engine, through which air passes at a high rate. These are the various components of the CFM56-7B. The fan, which is a large diameter propeller. The low and high pressure compressors with 12 stages which, step by step, increase the pressure of the air as it flows through them.
the combustion chamber, in which jet fuel is mixed with air and burned. The high and low pressure turbines, in which the pressure of the hot gas is reduced as they drive the compressors and fan. There are 5 turbine stages, 1 high pressure and 4 low pressure. And finally, the exhaust assembly. The CFM56-7B is a high bypass ratio engine. The primary flow passes through the combustor, while the secondary flow passes only through the fan. 80% of the engine airflow, accelerated by the fan, is directed into the bypass duct and provides 80% of the engine's thrust. The primary flow passes in succession through the compressors, the combustor, and the turbines, before being ejected rearwards through the exhaust assembly. The air is compressed in the low and high pressure compressors, and its temperature can reach 450 degrees Celsius, after which it enters the combustor, where fuel is injected and ignited. Burning the mixture of fuel and air brings the temperature up to 1700 degrees Celsius. Finally, the accumulated energy is extracted in the 5 turbine stages, immediately after the combustion section. The pressure of the air drops as it passes through the turbines and makes them spin, and the turbines, whose shafts ride within one another concentrically, in turn drive the fan and the 2 compressors. The air is then expelled through the primary duct, joining the air from the fan stream. A turbofan is therefore a flow cycle engine. Air is compressed, then heated by burning fuel, after which it passes through the turbines which drive the compressors and the fan. Pues en adición a el videito, ¿verdad? También tiene la página de la clase, tenemos un enlace para ver diferentes motores de aviones, ¿verdad? Bueno, de propulsión para aviación. Que es una caricatura, ¿verdad? Lo que tenemos aquí, pero ilustra bastante bien cómo funcionan diferentes motores. Este es el caso de un turbojet, donde utilizamos el modelo típico, ¿verdad? Que tenemos un compresor, cámara de combustión y turbinas. Pero en este caso tenemos pocas turbinas en la parte de atrás, ¿verdad? Pocas etapas, porque mayormente se utiliza la potencia mecánica generada por la turbina para mover el compresor, ¿verdad? Pero en este tipo de motor, la mayoría del flujo que sale por acá, que sale con mucha energía, es lo que se utiliza para mover el avión. Eso es lo que se conoce como el thrust, ¿verdad? Sale mayormente de los gases de combustión que salen por aquí. Este tipo de motor funciona más eficientemente cuando están a altas alturas. También tenemos el turboprop, que son estos aviones donde utilizan. También tenemos turbinas, no te equivoques, estos motores que tienen hélices al frente rotando, también tienen turbinas adentro, donde utilizamos, ¿verdad? Otra vez, compresores, cámara de combustión y turbinas, pero fíjate que las turbinas aquí tienen mucho más etapas, porque no me interesa tanto lo que sale por acá, me interesa mayormente generar potencia mecánica para entonces mover esa hélice que va al frente del motor. Este tipo de motores funciona mejor a bajas alturas, donde el aire es más denso y pues hay más drag, ¿verdad? Para que funcione esa hélice. Que todavía se usa, ¿verdad? En los vuelos que son cortitos, ¿verdad? Que realmente no vamos a alturas muy altas, valga la redundancia, todavía se usan mucho estos motores. Son altamente ruidosos, pero son más eficientes que los turbojet a bajas alturas. Y tenemos el turbofan, que es como un híbrido entre el turbojet y el turboprop. Lo que pasa es que en vez de tener una hélice, ¿verdad? Así bien arcaica, vamos a ponerlo así, como los turboprop, pues tenemos es un fan, que es lo primero que se ve en la parte de afuera, ¿verdad? De los aviones, que es lo que vimos ahorita. Donde mayormente el thrust de este tipo de motor se da por aquí arriba y por aquí abajo, que está movido por el fan. Y el fan está movido por las turbinas, ¿verdad? Que están aquí atrás. Tenemos el fan, tenemos compresores, tenemos cámara de combustión, tenemos turbinas. La turbina se utiliza para mover el compresor y el fan, que es lo que da la mayor parte del thrust en este tipo de ejemplo de motor.
Y también tenemos un flujo que sale por acá, que ese flujo también es suplementario y se utiliza para mover entonces el avión hacia el frente. Pueden buscarla a esta página en el enlace de la clase y pueden verlo después con más tiempo si les interesa. Bueno, conceptualmente tenemos dos tipos de turbinas, ¿verdad? Realmente hemos hablado mayormente de las turbinas de combustible o de vapor sobrecalentado, que son gases con mucha energía que básicamente mueven una hélice, que es este caso. Pero también tenemos turbinas hidrodinámicas, ¿verdad? Que son las que se utilizan en las represas para generar energía eléctrica, donde tenemos, ¿verdad? Agua está fluyendo, moviendo entonces esta hélice, y con esta potencia mecánica podríamos en teoría, ¿verdad?, poder generar energía eléctrica, ¿verdad?, con este tipo de arreglo. El agua es mucho más densa que el aire, o sea que hay mucho potencial de poder sacar esa energía mecánica de esa forma. Lo que pasa es que no en todos los lugares tenemos la geografía, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos la capacidad de construir represas bien altas para poder generar entonces ese flujo de masa significativo para poder generar energía eléctrica. En Puerto Rico no tenemos muchos de eso, ¿verdad? Obviamente esa naturaleza básicamente para poder crear este tipo de sustancias, de sistemas, pero en otros lugares del mundo sí, o sea que sí se usa mucho todavía. Este tipo de turbinas, ambas, ¿verdad?, se utiliza para generar potencia mecánica con gases de combustión o por sobrecalentado o con agua líquida, por ejemplo. Las dos, conceptualmente hablando, energéticamente hablando, son iguales. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Vamos a suponer que hacemos un balance de energía, pero antes de hacer un balance de energía tenemos que hacer un balance de masa, ¿verdad? Que sabemos que el balance de masa, si tenemos solamente una entrada y una salida, sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Sabemos qué es lo que va a pasar. Yo tengo que del diferencial de masa, activo, okay, del diferencial de masa del volumen de control con respecto al tiempo, me queda que esto es igual al flujo de masa de entrada menos el flujo de masa de salida, ¿verdad? Entrada menos el flujo de masa de salida, donde si estamos operando en estado estacionario, que es típicamente lo que usamos en este capítulo, me queda entonces que el flujo de masa de entrada, ¿verdad?, es igual al flujo de masa de salida. Esto aplica obviamente para el flujo de masa. El flujo volumétrico, como habíamos hablado anteriormente, no se conserva, ¿verdad? Entonces, una vez tengo esto del balance de energía, pues me queda que el diferencial de energía con respecto al tiempo se va a cero. El flujo de masa 1 es igual al flujo de masa 2, o sea que lo podemos sacar el factor común y dividiéndolo en ambos lados de la ecuación, pues me queda una ecuación como esta, donde la transferencia de calor sobre el flujo de masa menos la potencia mecánica sobre el flujo de masa, o la potencia en general, más el cambio de energía en entalpía, perdón, el cambio de energía cinética y potencial, pues tiene que ser todo eso igual a cero. ¿Qué pasa? En estos de las turbinas y estos motores, realmente depende mucho del problema, ¿verdad? Pero no se va a nada. Lo único que se va realmente a cero es que el diferencial de energía con respecto al tiempo se va a cero. Y si estoy buscando la potencia, pues puedo después despejar para la potencia mecánica y me queda una ecuación como esta. Lo más importante realmente de las turbinas en términos de balance de energía es que la magnitud de la transferencia de calor siempre tiene que ser menor que la potencia. Fíjate que estos devices, estos tipos de sistemas están diseñados para que la potencia, para generar potencia, ¿verdad? Generar potencia mecánica para finalmente generar potencia, trabajo eléctrico o potencia eléctrica, electricidad, debo decir, o para hacer propulsión. Pero siempre esta potencia mecánica en magnitud, ¿verdad?, tiene que ser mayor que la transferencia de calor. Y eso aplica para cualquier tipo de turbina. Y en adición, la potencia siempre es mayor que cero, o sea que siempre es positiva y siempre tiene que salir, ¿verdad? Esas dos cosas se tienen que cumplir siempre para cualquier turbina. Si esto no se cumple, pues no es una turbina. O hay un error en el ejercicio, entonces, ¿sabes? Pero esto siempre se cumple para que sea una turbina. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo hacemos un ejercicio sobre esto y a ver cómo sale. Okay. Bueno, pues seguimos entonces con el ejemplo 5 para el capítulo 4 de termodinámica de mecánica.
O el ejemplo 3 del termo de poeta, M4045. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Bueno, tenemos aquí una turbina de vapor de agua que está operando en estado estacionario. El flujo de masa, potencia generada y algunas propiedades de los estados de entrada y salida son conocidos. Y lo que queremos buscar son dos cosas. Voy a poner aquí, como si esto se me olvidó aquí, pues quizás vamos a ponerlo como la parte A. Ups. Aquí vamos a ponerlo como, porque lo puse con otro color. La parte A sería buscar entonces la transferencia de calor, ¿verdad? Entre el sistema y los alrededores, ¿verdad? Y la parte B, pues sería entonces identificar los estados en el diagrama de presión y volumen específico. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a empezar. ¿Qué es la información que me dan? Bueno, en este caso, pues me dan bastante información. Vamos por acá arribita de la data del problema, ¿verdad? Me están dando, me dan el flujo de masa de entrada, que es 4.600 kilogramos entre hora. También me están dando la presión de entrada y la temperatura de entrada, ¿verdad? Donde la presión es 60 bar y la temperatura es 400 grados Celsius. Ya te estás dando cuenta que cuando te dan presión y temperatura, básicamente lo que te están diciendo es que no estás en cambio de fase, ¿verdad? Porque si estás en cambio de fase, pues presión y temperatura no hay información suficiente para fijar el estado. No siempre va a ser así, ¿verdad? Pero yo creo que para poder resolver el problema, te hace falta, no, si te dan presión y temperatura y estás en cambio de fase, pues no es suficiente información. También me dan velocidad de entrada, me dan de salida la presión, calidad y también velocidad, donde la presión es bien bajita. Una presión entramos a 60 bar y sale a 0.1 bar, donde 1 bar es aproximadamente una atmósfera, ¿ves? Para que ¿ves? Como punto de referencia. La calidad 2 es 0.9, aquí estamos definitivamente en cambio de fase, ¿verdad? Porque me dan calidad. Y velocidad 2, que es 50 metros entre segundos. Fíjate que la velocidad sí aumenta de entrada a salida, pero no es significativo realmente, como vamos a ver, ese cambio de energía cinética, así que al no ser significativo, pues te está diciendo básicamente que esta turbina no es de propulsión por el thrust, ¿verdad? Del flujo de masa salida, sino que está diseñada más para generar potencia mecánica. Donde esta potencia mecánica, en este caso, son 1000 kilowatts. ¿Okay? Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos buscar en este problemita? Bueno, pues aquí queremos buscar dos cosas, como hemos dicho ya, como está en el slide. En la parte A vamos a estar buscando la transferencia de calor en kilowatts, ¿verdad? Del volumen de control, ¿verdad? Pero el volumen de control básicamente es la turbina, esa turbinita, y queremos buscar esa transferencia de calor en kilowatts. Okay, well. Y también vamos a identificar los estados en un diagrama de PV. Fíjate que estoy poniendo identificar estados, no dibujar el proceso, ¿verdad? Porque no sabemos realmente cómo varía el proceso en este caso. Así que simplemente lo que vamos a hacer es identificar los estados. Diagrama de presión y volumen específico. Ok, aquí. Así que vamos a seguir. Una línea divisoria aquí bien Chevronsky. Seguimos. Bueno, ¿qué tenemos en las presunciones entonces? Bueno, de las presunciones.
tenemos varias, creo que son 5, si no me equivoco, o 4, perdón. La primera, pues vamos a presumir que esto es un sistema abierto, aunque, ¿sabes? Esto no hay que presumirlo realmente, ¿verdad? Es claro en este ejercicio, pero lo estoy poniendo aquí más de manera didáctica, ¿verdad? Para que sepas que las ecuaciones cambian, ¿verdad? Cuando estamos bregando con sistemas abiertos, primero tenemos que considerar el balance de masa para verificar, pues, que cuantificar esa masa que entra y que sale, y también el balance de energía es diferente, ¿verdad? Es diferente, así que hay que considerarlo, obviamente. También estamos bregando con agua, así que voy a poner aquí que la sustancia de trabajo es agua. Esto es importante para las tablas, ¿verdad? Porque depende de las tablas, la sustancia, pues, hace una diferencia en las tablas que vamos a buscar. También vamos a poner que estamos operando en estado estacionario, steady state, es importante. Y finalmente voy a presumir en este caso que el cambio de energía potencial, el cambio de energía potencial es insignificante, ¿verdad? Esto realmente el problema no me lo da explícitamente, no me dice que, mira, no consideres el cambio de energía potencial, pero fíjate que en el diagrama no me dan información de altura, ¿verdad? De la altura de la entrada 1 con respecto a la entrada 2, aunque en el diagrama parece que no es la misma, ¿verdad? Sin embargo, no me da información, así que en este caso yo creo que es inteligente simplemente presumir que ese cambio en energía potencial es aproximadamente igual a 0. Ok, eso no hay problema con eso. Bueno, pues entonces tenemos toda la información. Vamos a hacer esto entonces. Ok. Análisis. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, estamos bregando con la parte A, que busca la transferencia de calor. En este caso yo creo que no tenemos mucha opción que para buscar esa transferencia de calor de la turbina nos veamos obligados a hacer un balance de energía. Un balance de energía. Porque de ahí sacamos directamente lo que es la transferencia de calor. En este caso, pues le quité la turbina, ¿sabes? Aquí le puse turbina completamente, pero sin embargo, aquí le puse subte para abreviar. Sí, y recuerda que como estamos bregando con sistemas abiertos, antes de hacer un balance de energía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues antes de un balance de energía, siempre tenemos que hacer un balance de masa. Esto es importante, no brinquen este paso. Este paso, un examen te cuesta de 3 a 5 puntos hacer el balance de masa. Aunque es sencillo como este, solamente de una entrada y una salida. Así que, pues, tómense el tiempo para hacer esa parte. Ok, pues tenemos entonces que el balance de masa en mi sistema, que mi sistema en este caso simplemente es la turbina. Yo creo que ya habíamos escogido, el sistema ya está predeterminado aquí, ¿verdad? Este es mi sistema, que es la turbina. Pues entonces me queda que ese diferencial de masa de mi volumen de control, que en este caso mi volumen de control de la turbina, con respecto al tiempo, tiene que ser igual a la sumatoria de los flujos de masas que entran, que es solamente 1, ¿verdad? Que es el flujo de masa 1, menos los flujos de masas que salen, que también 1, que sería el flujo de masa 2. En este caso, ¿verdad? Como estamos en este estacionario, pues entonces ese diferencial de masa con respecto al tiempo se me va a 0, y esto es por la presunción 3, ¿verdad? Porque estamos en steady state. O sea que finalmente el flujo de masa 1 tiene que ser igual al flujo de masa 2. Y eso lo sabemos ya, ¿verdad? Pero como quiera aquí, 3 puntitos, 5 puntitos, yo creo que están son buenos. ¿Ok? Pues tenemos aquí esto. Y esto entonces lo usamos para el balance de energía, ¿verdad? Vamos a hacer el balance de energía. No va a acabar aquí, yo creo que vamos a hacerlo entonces en una página nueva. Pues entonces pasamos a ese balance de energía. Balance de energía, donde mi sistema otra vez es la turbina. Entonces me queda que ese diferencial de energía del volumen de control de la turbina con respecto al tiempo, esta es la ecuación completa, ¿verdad? No estoy saltando pasos aquí. Tiene que ser igual a la transferencia de calor del volumen de control, que es la turbina, menos la potencia
de ese volumen de control que también es la turbina, ¿verdad? Más el flujo de masa de entrada por toda esa energía que entra. Y cuando me refiero a la energía que está entrando, me refiero a la entalpía de entrada, más la energía cinética de entrada, más la energía potencial de entrada. Ok, donde fíjate que esta entalpía que está aquí, no solamente toma en consideración la energía interna del flujo que está entrando, sino que también colapsa el término de flow work, que inicialmente estaba acá, pero lo sacamos y lo metimos dentro de la entalpía, por eso es que aparece la entalpía, ¿verdad? En los flujos de masa, sistemas abiertos, y no aparece la energía interna específica. Sin embargo, la energía interna específica sí está aquí adentro, pero del sistema. Acuérdate que esta es la energía del flujo de masa de entrada y salida respectivamente, ¿verdad? Y esto que está aquí se refiere al volumen de control, que es lo que está pasando dentro del sistema, y aquí es energía interna, cinética y potencial. Que se va a hacer normalmente en este caso, pero ahí está. Es menos el flujo de masa de salida por toda esa energía que se lleva el flujo de masa, que sería entonces la entalpía 2 más un medio, la energía cinética del estado 2 más la energía potencial. ¿Okay? Y esto es lo que hay. Bueno, pues entonces, ¿qué se me va y qué se me queda? En este caso solamente se me va el diferencial de energía con respecto al tiempo. Se va a hacer otra vez porque estamos en steady state. Y lo que estoy buscando es transferencia de calor. Así que lo que hago es que muevo la potencia para el otro lado de la ecuación. M.1 es igual a M.2. Lo saco de factor común. Y colapso todo este término en 1. Y lo muevo entonces también al otro lado de la ecuación. Y me queda que la transferencia de calor de mi turbina debe ser igual a la potencia de la turbina, que es conocido, by the way, es dado, más el flujo de masa 1 por H2 menos H1 más un medio velocidad al cuadrado 2 menos velocidad al cuadrado 1 más la gravedad por el cambio en altura. Z2 menos Z1. Okidokis. Fíjate que habíamos presumido que el cambio en energía potencial era insignificante. No es que es cero, ¿verdad? Pero que es bien pequeñito. Así que esto va a ser igual a 0 por la presunción número 4. Ok. Fíjate que me tomé la libertad de hacer ese paso aquí y no acá. Aquí no fue que cancelé el cambio en energía potencial, ¿verdad? Lo cancelé acá abajo. ¿Pero por qué hice eso? Bueno, lo hice de esa forma porque fíjate que lo que yo presumí fue que el cambio en energía potencial es insignificante y aquí no está en cambio. O sea que la energía potencial no es 0, ni la 1 ni la 2, pero el cambio sí es aproximadamente igual a 0. O sea que tengo que esperar a que esté en cambio para entonces decir, pues esto es insignificante. ¿Ok? O sea que lo que me queda de esta ecuación, lo voy a escribir. Me queda entonces que la transferencia de calor, ¿verdad?, de la turbina debe ser igual a esa potencia más el flujo de masa 1 por el cambio de entalpía y el cambio en energía cinética. Ya está. Y esta es la ecuación que me hace falta entonces para buscar la transferencia de calor. ¿Ok? Ahora tenemos que ver qué es lo que tengo y qué es lo que me falta, y de ahí entonces pues procedo, ¿verdad? Fíjate que en este ejercicio me dan un montón de información. O sea que no está muy difícil. Y ¿verdad?, esto que está aquí es la ecuación que me hace falta. ¿Ok? Fíjate también que aquí H1 es positivo, H2 es negativo, y aquí se cambió el signo simplemente porque lo moví al otro lado de la ecuación. ¿Okay? Obvio, ¿verdad? Pero hay veces que se nos confunde a veces cuando estoy manipulando las ecuaciones. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta? Pues entonces la potencia es conocida, el flujo de masa también es conocido, las velocidades también son conocidas. Lo único que nos falta entonces es entalpía 1 y entalpía 2. Y para buscar entalpía 1 y entalpía 2 simplemente pues
definimos el estado, ¿verdad? Así que vamos a definir esos estados. Ok, vamos a empezar con el estado 1. Fíjate que este paso es que lo menciono y quiero seguir mencionándolo, ¿verdad? Porque es importante y a los estudiantes como que se les olvida esta parte, ¿verdad? Cada uno de los estados tienes que definirlos. Eso es obligado, ¿ok? Y entonces, ¿sabes? Tómate el tiempo de escribir, así mismo como yo lo estoy haciendo. Estado 1, me dan que la presión 1 es 60 bar, me dan que la temperatura es 400 grados Celsius, ¿verdad? Y con esto se supone que ya yo pueda, digo, si son propiedades independientes, se supone que yo pueda definir entonces el estado. ¿Y cómo hacemos esto? Cada vez que me dan presión y temperatura, automáticamente yo vengo y busco la temperatura de saturación a esa presión 1, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues entonces para buscar eso, me hace falta entonces la información de cambio de fase del agua en este caso, porque es la sustancia de trabajo. Específicamente la tabla de cambio de fase de presión, ¿verdad? O sea que tengo que ir para el libro de termo de mecánica, sería la tabla A3, ¿verdad? A3. Para el libro de termo de poeta, pues sería entonces la tabla A5. Poeta, de esta es de poeta. ¿Cómo hago eso? Pues ya está, tengo por aquí. Este es el libro, la tabla del libro de termomecánica, donde entonces tengo la presión directamente en bar, que en bar es 60 bar, ¿verdad? Y busco la temperatura, mira aquí, 275.6 grados Celsius. En el caso del libro de termo de poeta sería la tabla A5, que es la misma tabla de cambio de fase, de presión. Lo único que la presión está en kilopascales, 60 bar en kilopascales es 6000, ¿verdad? 6000 kilopascales, añado 0, y la temperatura es 265.59. Fíjate que el número es un poquito diferente, o sea, varía por 0.01, las tablas no son iguales. Estaba buscando un poquito de información sobre esto y la tabla del termo de mecánica, esta tabla de agua en base a unas tablas termodinámicas que se generaron en 1959, hace muchos años atrás. Estas tablas se generaron en base a un software que ellos mismos crearon, los autores del libro, en base a pues, unas modificaciones que se han hecho recientemente a las ecuaciones de agua, saturación, y por tal razón pues ellos entienden, ¿verdad?, que tiene mejor resolución, pero es en base a ecuaciones. Esta me parece más que en base a data como tal, y no incluye ninguna corrección que se ha hecho más recientemente, pero es bien similar, como puede ver, bien similar. Por el momento en este ejercicio voy a usar la información de las tablas del libro de mecánica, pero es bien similar. Ok, entonces vamos a coger que 275.6 grados Celsius. Como me doy cuenta entonces que rápidamente la temperatura de 1 a la que me encuentro está bastante por encima de la temperatura de cambio de fase. Por tal razón estamos ¿en qué fase estamos? Estamos en fase de vapor sobrecalentado. Okay. Como estamos en esa fase, pues automáticamente tenemos que ir a la tabla de cambio de fase, perdón, de vapor sobrecalentado, ¿verdad? Vamos para allá ahora. Voy a dar la linecita aquí. Entonces, ¿cuál es esa tabla? Para el caso del libro de termomecánica, pues sería la tabla, aquí. Okay. Sería la tabla A4. Para el de termo de poeta, pues es la tabla A6. Pues entonces con esto, vamos allá. La tengo por aquí también. Esta es la tabla A4 para termo de mecánica. Fíjense la presión aquí. Estamos en un bloque 60 bar, estamos a 400 grados Celsius. O sea que la entalpía, mira aquí, H tiene que ser igual a 3177.2. Y el volumen específico es este que está aquí.
Fíjate que en este caso voy a aprovechar porque yo sé que me están pidiendo en la parte de la transferencia de calor, y la que estamos bregando ahora, lo que me hace falta entalpía solamente. Sin embargo, fíjate que en el estado, en la parte B, me están pidiendo el diagrama de presión y volumen específico, y los volúmenes específicos yo no los sé. Así que me voy a adelantar, voy a sacar toda la información de una vez para no tener que estar repitiendo eso, ¿verdad? Y entonces, ok, la entalpía 1, según la tabla A4, es 3177.2 kilojulios entre kilogramos. Y el volumen específico 1 es igual a 0.04739 metros cúbicos entre kilogramos. Para la gente de Termo de Poeta tienen que ir entonces a la tabla A6, donde aquí fíjate que las presiones están en megapascales, ¿ok? Así que sería entonces esto que está aquí, 60 bar es 6 megapascales. Buscamos entonces la temperatura de 400 Celsius y busco la entalpía, aquí, y el volumen específico. Varía un poquito, ¿verdad? Pero es mínimo, ¿sabes? El porcentaje de diferencia es insignificante. Ok, pues tenemos entonces ya el estado 1 fijo, vamos entonces al estado 2. El estado 2, en teoría, ¿verdad? Es más fácil. Bueno, cuando digo que es más fácil es que no tenemos que buscar estados. No tenemos que buscar en qué estado estamos específicamente, ¿verdad? Porque me está dando la presión y la calidad. Automáticamente me dan calidad, pues yo sé que estoy en cambio de fase, ¿verdad? 2 es igual a 0.9. Por esta razón, esto que está aquí, estoy en cambio de fase. Ya que sabemos que estamos en cambio de fase, pues entonces nos movemos. ¿A dónde nos movemos? Vamos a buscar entonces la entalpía. Entalpía 2, cuando estamos dentro de la zona de la campana, tenemos que usar obligatoriamente esta ecuación, ¿verdad? HF a la presión 2 más la calidad por HFG, calidad 2, por HFG a la presión 2. ¿Verdad? ¿Y dónde sacamos HF y HG? Bueno, esto sacamos entonces, otra vez, para la termomecánica sería la tabla A3, que es la tabla de cambio de fase de presión, o la tabla A5, o la tabla A5 para Poeta. Entonces, ya la habíamos visto ya. Aquí para el caso de termo, vamos a usar esta tabla solamente, ¿verdad? Para avanzar, tengo que la presión es 0.1 bar, mira aquí, 0.1 bar, y me dan, bueno, estoy buscando el pie, me dan HF y HF. Fíjate que también en las tablas de termomecánica está tabulado la diferencia entre HF y HG, y también habíamos hablado del significado físico, ¿verdad? De HFG. Donde aquí tenemos entonces 191.83 y 2392.8. Así que poniendo los numeritos y haciendo el cálculo, ¿verdad? Esto es 191.83 más la calidad, que es 0.9, multiplicado por HFG, que es 2392.8. Entonces esto es H2 me da a 2345.35 kilovoltios entre kilogramos. Y lo mismo hacemos entonces para el volumen específico. Tengo aquí H2, y para el volumen específico hacemos pues la misma matemática, ¿verdad? Donde buscamos entonces VF y VG. VF, mira aquí, 1.0102 por 10 a la menos 3 y 14.674. Fíjate que para termomecánica, ¿verdad? El número que está aquí fue multiplicado por 1000 para que se vea así. Cuando lo sacamos, pues tienes que usar 1.0
102 por 10 a la menos 13. En el caso de termo de poeta me parece que no es así. Está directamente tabulado. O sea, no tiene esa matemática de 1 por 10 a la menos 13. Pero es el mismo número, ¿verdad? Como numeritos. Me queda que esto es igual a 1.0102 por 10 a la menos 3 más la calidad, que es 0.9 por 14.674, ¿verdad? Menos 1.0102 por 10 a menos 3. Y ya tú sabes lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Porque este número que está aquí es bien chiquito en comparación con este, o sea que este número que está aquí está bien cerca de 14, y este número es casi 0 en comparación, o sea que V2 es igual a 13.21 metros cúbicos entre kilogramos. ¿Okay? Fíjate que comparando el volumen específico de entrada con el volumen específico de salida, el volumen específico de salida es mucho mayor. Y esto es típico de las turbinas, ¿verdad? Las turbinas, cuando estamos hablando de turbinas de vapor, de agua o de gases, ¿verdad? De gases de combustión, el volumen específico tiende siempre a expandirse. O sea que el volumen específico 2 siempre va a ser mayor que el volumen específico 1 para las turbinas. O sea, eso también es algo que termina siempre siendo así. Bueno, pues ya tenemos entonces toda la información necesaria, así que pues, vamos a pasar a resolver el balance de energía. Me queda entonces que la transferencia de calor, que es lo que estoy buscando, ¿verdad? Okay. Se preguntarán por qué cambio tanto de color, ¿verdad? No estoy seguro. Yo creo que, pues, no sé, lo puedo hacer. Así que, no sé. Así que hay que bregar con eso. Pues entonces tengo que la transferencia de calor es la potencia que es dada ya en 1000 kilowatts. Fíjate que esta potencia es de salida, por tal razón tiene que ser positiva, ¿verdad? O sea que se queda así como está. Más el flujo de masa, que el flujo de masa es 4600 kilogramos entre hora, ¿verdad? Multiplicado por el cambio en entalpía, que hemos dicho que es H2 menos H1. En este caso, H2 lo calculamos que es igual a 2345.35 menos 3177.2. Esto es kilojulios entre kilogramos. Las unidades son cruciales aquí. Yo estuve con este ejercicio ahorita. Me estaba rascando la cabeza porque no entendía, me daba mal el signo. Así que. Y era por las unidades, no estaba cuadrando las unidades bien. Velocidad 2 es 50 al cuadrado menos velocidad 1 es 100 al cuadrado. Pero aquí tenemos metros al cuadrado entre segundo cuadrado. Es importante esta parte aquí que voy a hacer. Fíjate que las unidades aquí y aquí no son iguales. Y la que me hace falta es kilojulios entre kilogramos para poder convertir finalmente a kilowatts. Para que se pueda sumar todo. Así que tengo que... Ay, hice algo aquí raro. Así que tengo que convertir entonces esa tengo que convertir eso. Ok, ¿cómo hacemos eso? Ay. Aquí está. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues entonces lo que hacemos es que creamos un factor de conversión y para esto, esto básicamente tienen que aprendérselo, ¿verdad? Donde en 1 kilojulio entre kilogramos hay 1000 metros cuadrados entre segundo cuadrado. Esta conversión es importante siempre que estemos bregando con cambio de energía cinética y potencial. ¿Okay? Porque fíjate que se me cancela entonces aquí metros cuadrados entre segundo cuadrado. Con esto está aquí, me queda kilojulios entre kilogramos.
se me cancela kilogramos con kilogramos y kilogramos, me queda kilojulios entre horas. Esa hora tengo que cambiarlo a segundo, ¿verdad? En una hora hay 3600 segundos. Y finalmente a kilowatts. ¿Okay? Una hora hay 3600 segundos. Y en un kilowatt hay 1 kilojulio entre segundos. Y ahí las unidades cuadran. Fíjate, se me cancela entonces hora con hora. ¿Verdad? Cancela hora con una por acá. Hora con hora, se me cancela segundo con segundo, se me cancela kilojulios con kilojulios. Y finalmente me queda entonces kilowatts. Que ahora sí se puede multiplicar. Verificar aquí un pequeñito error. Aquí falta algo, falta un bracket. Un bracketcito aquí. Ahora, ¿verdad? Porque esta conversión es solamente para esta cantidad. Estas dos conversiones es para esta cantidad completa. ¿Okay? Eso es importante. Ya que tenemos eso, pues simplemente hacemos la matemática y con esa matemática nos vamos a dar cuenta que la transferencia de calor de la turbina da a 1000 kilowatts menos da negativo 1061.4, ¿ok? O sea que esto da a menos 61.4 kilowatts, que esto es lo que estamos buscando. ¿Ok? Hay que pensar un poquito aquí, ¿verdad? ¿Qué significa ese negativo? Ese negativo significa que esto es una transferencia de calor de salida. Sí, pero hay gente que piensa como de caramba, pero ¿cómo está saliendo calor? No se supone que esté entrando calor a la turbina para poder entonces yo generar potencia. Bueno, sí, es verdad, tiene que entrar calor a la turbina, energía termal, vamos a ponerlo así, para poder generar potencia, pero el calor de entrada realmente no es la transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. El calor de entrada está entrando como energía del flujo. O sea que la multiplicación de la masa, el flujo de masa, perdón, por la entalpía y energía cinética de entrada, esa es mi energía de entrada realmente a la turbina. No es transferencia de calor, es energía por el flujo. Y eso es lo que finalmente se convierte parcialmente en potencia. Por ineficiencias del sistema se pierde también transferencia de calor entre el sistema y los alrededores, que eso fue lo que calculamos, que es menos 61.4 kilowatts. Y finalmente lo que no se pudo convertir en nada de eso, pues sale por acá, ¿verdad? El restante de energía. O sea que la energía que entra es por el flujo, no es por transferencia de calor. Lo que acabamos de buscar es el calor que sale del sistema a los alrededores, como cualquier motor, ¿verdad? Que se calienta. Y como mencioné también anteriormente, fíjate que la transferencia de calor tiene que ser una fracción de la potencia de entrada. ¿Ok? O sea, son 1000 unidades de entrada y está saliendo por calor 61.4. O sea que es menor en magnitud que la potencia, bastante menor como debe ser, así que hace sentido. ¿Okay? Pues yo creo que con eso cuadramos ahí. Así que vamos a hacer la parte B para acabar con esto. Entonces la parte B. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ok, aquí vamos a dibujar el diagrama de presión y volumen específico. Bueno, identificar los estados. Un diagrama de presión y volumen específico. Ok. Aquí tengo entonces los ejes. Aquí tengo presión. Vamos a hacerlo en bar. Aquí tengo el volumen específico. Metros cúbicos entre kilogramos. Y entonces la zona de la campo. ¡Qué lindas! Esto va a ser un challenge.
Dios mío. Bueno, ustedes me entienden. Pues entonces, esto es más difícil de lo que parece. Yo quisiera que ustedes jugaran con esta cuestión, si esto es un dolor de cabeza. Eh, bueno, anyways, pues entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos aquí presión, volumen específico. Tengo un puntito que está aquí arriba, que se le conoce como, ¿cómo se conoce eso? Como el punto crítico, ¿verdad? Ese punto crítico es importante para estas gráficas porque me sirve como punto de referencia. ¿Ok? Me sirve como punto de referencia para saber dónde están las presiones, ¿verdad? Y las temperaturas que voy a dibujar. Aquí tengo esta presión que es la presión crítica del agua, donde lo podemos buscar. Eso es la tabla A1 para cualquiera de los dos libros, ¿verdad? Donde en el caso de agua, míralo aquí abajo, la presión crítica es 220.9 bar, ¿verdad? Pues entonces vamos a ponerle aquí 220.9 bar. Y la temperatura que pasa por aquí, ¿verdad? Esto también va a ser un challenge. Pues sí, esta sería entonces la temperatura crítica, ¿verdad? Que también aparece en la tabla 1 en Kelvin, que es 647.3. Cuando la convertimos en Celsius, es 374.15 grados Celsius. ¿Okay? Yo sé que como en el estado inicial habíamos dicho que la presión es 60 bar, perdón, y la temperatura es por 100 grados Celsius, la presión está por debajo, ¿verdad?, de la presión crítica. O sea que la puedo dibujar por aquí, ¿verdad? La voy a dibujar de ¿qué colorcito? Vamos a dibujar este colorcito. Y esto no está escala, tú sabes, esto es más o menos, ¿verdad? Tengo aquí la presión de 60 bar. ¿Okay? Y entonces tengo la temperatura. ¿Cómo dibujo eso? Bueno, fíjate que la temperatura inicial es 400 grados Celsius, que está por encima de la temperatura crítica. O sea que tengo que dibujarlo pues, un poquito por encima, ¿verdad? Porque está bien cerca. Algo así. Donde esto es 400 grados Celsius. ¿Y dónde está el estado 1? El estado 1 es la intersección entre la presión y la temperatura. Aquí está. Este es mi estado 1. Y si quiero también, pues entonces puedo extender esto para acá abajo, que sería mi volumen específico 1, que lo tabulé, que lo busqué, ¿verdad? No lo voy a escribir para avanzar, pero el volumen específico 1, según nuestra información, es .04739. Okay. Entonces, digo virado, pero tú entiendes el punto, ¿verdad? Estado 2. El estado 2 es una presión bien bajita, ¿ok? Así que la voy a dibujar por acá abajo, como dije ya, esto no está a escala, pero esto es más o menos la idea, ¿verdad? De lo que estamos buscando. .01, perdón, .1 bar. Y estamos en una calidad de 90, o sea que estamos bien cerca por acá, ¿verdad? De vapor saturado. Y este sería entonces mi estado 2. Y este sería entonces mi volumen específico 2, ¿verdad? Fíjate que el volumen específico 2 es mayor que el 1 y tiene que ser así. Por eso fue que buscamos entonces los volúmenes específicos para estar seguro, ¿verdad? Este es 13.21, este es .047. No está escala, obviamente, pero definitivamente estoy ilustrando que el volumen específico 2 tiene que ser mayor que 1 porque se expande. La turbina siempre se expande el flujo, a menos que sea una turbina hidrodinámica, ¿verdad? Que es lo que está bregando el líquido, pero cuando estamos bregando con combustibles o vapor sobrecalentado, V2 siempre va a ser menor que V1 y tiene que ilustrarse eso también en la gráfica. Y finalmente, ¿verdad? Si quiero, puedo buscar, dibujar también la temperatura de cambio de fase a esta presión, ¿verdad?
decir. Donde esto que está aquí es la temperatura de saturación a la presión 1, que yo creo que no la buscamos, pero la podemos encontrar bien rápido. A la presión 2, perdón. Y esto está aquí, punto bar, miren aquí, 45.81 grados Celsius. Y ya está. Fíjate que tenemos aquí todo, presión, temperatura, volumen específico, todo ilustrado en la gráfica, ¿verdad? Aunque está un poquito virado, ¿verdad? Pero tú sabes yo creo que el punto está claro. Bueno, pues entonces con eso acabamos con el problema, ejemplo 5 o 3, dependiendo de la clase. Y pues nos vemos en la próxima clase.